Nos encontramos en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Vamos a hablar con su secretario general, el capitán Julio González Insfrán, acerca de los problemas de fondo de nuestro país que aquejan a la marina mercante. Nos encontramos con el capitán Julio González Insfrán. Julio, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto volver a estar aquí. Tal vez no en los mejores momentos cuando hablamos de nuestra flota de la marina mercante y de todo el trabajo que están haciendo ustedes para poder revertir una situación que tiene décadas de decadencia, ¿no es cierto? Sí, estamos en una situación cada vez más difícil. Hemos hecho mucha gestión. En el 2017 sacamos una ley por unanimidad en el Senado, y esto le quiero recordar a los dirigentes políticos, diputados y senadores. Nosotros hemos trabajado con el gobierno anterior, sacamos una ley por unanimidad en el Senado, gracias a la gestión del senador Camao, del senador Pichetto, del senador Pino Solana y del diputado Martínez Campos. En su momento hemos sacado esa ley, que después estuvimos un año discutiendo en la Cámara de Diputados. Una ley que ya tenía media sanción, estuvo un año discutiéndose en la Cámara de Diputados. Cuando por fin nos pusimos de acuerdo, se hizo una comisión, una reunión de las 4 comisiones al mismo tiempo, y después esa ley terminó siendo vetada por Macri en su parte económica. Todavía esa ley que quedó no se pudo reglamentar. Cuento esto para que sepa que nosotros estamos siendo de alguna manera influenciados y manejados por multinacionales que se quedan con la economía del país. Hoy el 100% de la carga sale en flota extranjera. Y la flota fluvial, lo poco que nos queda flota fluvial, ahora se está yendo a la bandera paraguaya. Es el caso del Piraiguazú como símbolo del tema pero no va a ser ni el primero ni el último que se va a ir a la bandera paraguaya. ¿Consecuencia de qué? De la presión impositiva. Claro, que este es el punto más importante, ¿no? Paraguay es un país que tiene casi 0 de presión impositiva contra Argentina, que tiene más de 150 impuestos que se le... Te voy a decir una cosa, la presión impositiva a la bandera en la Argentina es del 70%. Claro, la presión impositiva en la bandera paraguaya es el 35%. En Paraguay pagás 10% de impuesto a la ganancia, 10% del IVA, 10% de cargas sociales. En Argentina paga 35% de impuesto a la ganancia, 21% de IVA, el 5% de ingreso bruto, un 20 y pico por ciento de cargas sociales y encima el costo del combustible cada vez más importante. Entonces, ese combustible que Paraguay carga libre de impuesto en la Argentina, resulta que cambia la competitividad de los barcos en el río. Claro. A esto le tenemos que agregar la poca inversión en infraestructura para recibir claro, barcos de envergadura. El tema más grave es que no tenemos buques de bodega tampoco marítima. Ajá. Hoy en el mundo los barcos son muy grandes para que sea mucho más rentable el flete, y nosotros no tenemos infraestructura para recibir barcos, por ejemplo, de 160.000 toneladas de porte. No tenemos infraestructura. Claro. Que esto también, perdón, ¿no? Para las empresas que quieren invertir es otro inconveniente que se le suma. Y las empresas que quieren invertir acá se le complica porque nadie sabe a cuánto va a estar el dólar mañana. La inestabilidad financiera en la Argentina es muy grave. Pero lo más grave es que no tomamos decisiones para salir de esto. ¿Cómo saldríamos de esta situación? En primer lugar, necesitamos una normativa que permita proteger al capital invertido en la bandera. Ajá. O sea, ya sea un decreto, una resolución o una ley, pero que se ponga en marcha un plan de desarrollo. Si nosotros pusiéramos en marcha un plan de desarrollo de marina mercante, el primer impacto sería en la fuente de trabajo. Generaríamos miles de puestos de trabajo a los argentinos, trabajo genuino, trabajo de ingenieros, técnicos, mecánicos, pintores, carpinteros, en primer lugar. Y en segundo lugar, aprovecharíamos el flete que quede en la bandera, el costo del flete quede en la bandera. Si nosotros tomáramos el 10% de los barcos que entran en el Rosafé y fueran de bandera argentina, tendríamos una facturación de 1.400 millones de dólares por año. Que esto cambiaría la economía del país. Pero por lo menos tendríamos ingresos de dólares genuinos. La pregunta es si no hay dólares en Argentina. No, claro que no hay dólares. ¿Por qué? Porque no se exporta lo suficiente. Claro. No hay producción. Y la exportación nos sale además caro porque tenemos que pagar los fletes. Sí. Necesitamos tener una marina mercante
es nuestra lucha, no solamente del Centro de Patrones, todos los gremios están involucrados en esto. Y este año nosotros pensamos presentar el nuevo proyecto de ley de Marina Mercante para dar soluciones a este tipo de cosas. Y esperamos que diputados y senadores y ejecutivos de la política se pongan a la altura de las circunstancias. Son muy pocos diputados hoy que están luchando por esta ley de Marina Mercante. Y lo que yo conozco son contados con los dedos de una mano. Realmente es necesario que haya una fuerte corriente de opinión en el Congreso sobre este tipo de cosas. Que los diputados y senadores se manifiesten públicamente si quieren o no quieren Marina Mercante en la Argentina, porque son los que tienen que dar las leyes. Claro, es una decisión política. Es una decisión política. Ojalá que nuestro presidente asuma este rol también y quiera cambiar la Argentina en el modelo que tenemos. Un modelo sin Marina Mercante es un modelo que no va a crecer, no va a salir adelante. Es un país que va al fracaso. Nosotros tenemos millones de toneladas de carga que no la transportamos. La transportan en el extranjero. El negocio es de los extranjeros. ¿Y entonces hay que cambiar ¿Cómo se puede revertir este punto? Este punto se revierte simplemente con una decisión política si vamos a hacer una normativa que dé beneficios a la bandera. Que la bandera sea competitiva. Y si es necesario que todos los sectores se sienten en la mesa y discutan qué aportan, hay que hacerlo. Pero el principal autor de esto y gestor de esto es el gobierno. Ya lo hemos hecho otras experiencias anteriores. Hemos reunido en una mesa a armadores, a sindicalistas y a gobierno. Y el gobierno terminó levantándose de la mesa porque no quiere modificar las políticas impositivas. Y después encima la profundizó. Esa es la realidad. Entonces nosotros necesitamos que eso cambie. Por eso la decadencia, ¿no? En definitiva. Y porque no te dejan trabajar. ¿Hoy hay diálogo, hay tratativas con el gobierno? Sí, nosotros tenemos buen diálogo con el secretario de Transporte, por ejemplo. Sí. Estamos tratando de que haya diálogo a través de la CAT con el ministro de Transporte. El otro día estuvimos reunidos con también el ministro Guado de Pedro. Bueno, este año pensamos en hacer realidad muchos de los pensamientos que andan dando vuelta ahí entre ellos. Necesitamos tener un plan y una propuesta y yo creo que se debe decir públicamente qué se piensa de esto. Claro. Vamos a ir un pequeño corte y quiero que me diga, Julio, ¿cómo ve esta dirigencia a la que ustedes hoy están convocando para poder revertir la situación? Ya volvemos. Continuamos en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, hablando con su secretario general, capitán Julio González Insfrán. Nos había quedado, Julio, una pregunta pendiente y era acerca de estas nuevas conversaciones con el gobierno. ¿Cómo ven ustedes los dirigentes que están llevando a cabo la decisión, ¿no? de que pueda llegar a haber un cambio? Bueno, yo sé que, y tengo esperanza, que hay varios cuadros políticos en la función de gobierno que están dispuestos a acompañar un proyecto, una propuesta de esta característica, pero necesitamos tener fuerza de decisión política. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, la diputada Marcela Paso, que el diputado Stefani, hasta el propio Massa, te diría que están de alguna forma interesado y comprometido, ha llegado el caso a apoyar una gestión de este cambio necesario. Pero bueno, nosotros ahora vamos a tratar de presentarnos en el Congreso con los demás sindicatos para ver si damos la discusión y ponemos de vuelta en la agenda política la discusión sobre una ley de marina mercante. Lo que pasa es que mientras tanto necesitamos que el Ejecutivo tome decisiones rápidas, un decreto de necesidad de urgencia, no sé, algo para y cuando hay decisiones y hay voluntad, todo es factible. Para evitar esta sangría que estamos teniendo en lo poco que tenemos en la flota fluvial, no vamos a quedar sin flota fluvial. ¿Existe en esto también un poco de incapacidad, aparte de la no voluntad política? Hay mezcla de todo, hay mezcla de incapacidad, de funcionarios y de desinterés, hay de todo un poco, no es una cosa simple. Pero bueno, nosotros vamos a luchar para que esto se revierta, es nuestra misión, nuestro interés es tener trabajo, sí, y potencialmente nosotros lo podemos hacer. Esperemos que los políticos nos acompañen, pero vamos a luchar para que eso ocurra.
Aparte de todo esto, ¿cómo esto se lleva a la sociedad, ¿no? ¿Cómo se crea esta conciencia social para que la gente sepa qué es lo que nos está pasando y cómo puede haber un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, la pregunta es simple. ¿Por qué no tenés trabajo? No tenés trabajo porque el país no genera trabajo. Si nosotros avanzamos en este sentido de generar trabajo en los astilleros, en los puertos, tenemos la carga, tenemos los ríos, tenemos los puertos. ¿Qué es lo que no tenemos? Los barcos. Si nosotros tomamos la decisión de tener los barcos, lo primero que vamos a hacer, vamos a generar trabajo. Porque la construcción de buques lleva mucha gente, mucha mano de obra. Y el transporte por río y el trabajo en los puertos, las transferencias de carga, lleva mucha mano de obra. Entonces, si el compañero está desocupado es porque no tiene trabajo, y no tiene trabajo porque no se genera política de creación de empleo. Por eso es muy importante la marina mercante para la sociedad, porque es un factor de creación de empleo, además de bajar costos de otro tipo de productos, ¿no es cierto? Tanto en el transporte de consumo interno como el transporte de exportación, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es que la sociedad tiene que entender que la marina mercante es la gran locomotora para crear fuentes de trabajo. Y el trabajo es lo único que nos saca de la pobreza y el que hace digno a la persona. Ustedes en este sentido, Julio, tienen una propuesta, ¿no? De cambiar un plan por un puesto de trabajo. Pero claro, nosotros, a veces me preguntan a mí cómo hacemos en este momento que el Estado no tiene plata, porque muchos piensan que esto se hace solamente con fondos públicos. Sí. No. Acá el sector privado puede invertir en la Argentina, si le dan garantías en la seguridad de la inversión. Y la mano de obra, ¿cómo se hace con el tema de los planes? Muy simple. Se le da trabajo a la gente y el 50% de su salario es el plan que está cobrando. Y el otro 50% lo paga el empresario que lo emplea. ¿Y qué ocurriría de esta manera? El subsidio de consumo que tenemos hoy se transformaría en un subsidio de producción. Claro. Deja de ser un estado deficitario muy paulatinamente. El hombre acompaña con su producción, va acompañando su desarrollo social. Estas son decisiones que se tienen que tomar. Mientras no ocurra eso, no vamos a salir de la pobreza, la gente va a seguir trabajando en negro para no perder el plan. Bueno, la verdad es que con un plan tampoco mandás a tu hijo a la universidad, ni progresás socialmente. Con un plan sobrevivís. Y no es un modelo de país. Y no es un modelo de país. Entonces nosotros necesitamos un modelo de país productivo, que esté en desarrollo, y para eso, desde el punto de vista de nuestra visión de la marina mercante, es un elemento importante a poner en marcha con este criterio. Necesitamos un país de crecimiento. Y tenemos es lo más rápido que podemos hacer, porque tenemos la carga. Nosotros producimos por el Rosafé, por año, según la Bolsa de Comercio de Rosario, sale entre 80 y 90 millones de toneladas de carga por año. Todo ese transporte lo hace la bandera extranjera. 4.500 buques de ultramar de bandera extranjera entran a sacar la carga en la Argentina. Y nosotros la vemos pasar. Tendríamos que ser parte de ese negocio. Claro, no digo 100%, pero por lo menos un 40% tendríamos que transportar con buques propios de esa carga. Hoy todo lo que se produce en el país sale con bandera extranjera. Y todo lo que entra. Todo lo que se importa y todo lo que se exporta sale con bandera extranjera. Todo. Entonces tenemos que cambiar ese modelo. Tenemos que cambiar ese modelo. Por supuesto que hay muchas cosas más profundas que hacer, pero tenemos que empezar por lo más inmediato y lo más fácil, diría yo, de alguna manera, porque simplemente con una legislación apta para proteger la inversión de la bandera, comenzamos un proceso de crecimiento. Ahora, ¿cómo puede ser, ¿no?, que tantas décadas de letargo como para poder cambiar esta situación que en definitiva cambiaría la calidad de vida de todos los argentinos? Porque yo creo que también hay mucha desinformación. Los medios masivos no se ocupan de estas cosas. No. Tratan de no avivar giles, como digo yo. La Comisión de Intereses Marítimos está creada en el Congreso. En la época que sacamos la ley fue una gran protagonista de este tipo de cosas. Fue la única vez que yo recuerde que la comisión realmente generó un proyecto para el desarrollo del país. ¿Eso cuándo fue? En el 2017. Ajá. Y después no hay más trascendencia en esto.
Sé que hay algunas leyes que andan dando vuelta, pero no son tan públicas ni tan promocionadas. La sociedad no sabe lo que está pasando. Y la verdad es que hay que decirle con toda la letra al argentino que no tiene más marina mercante. ¿Y qué significa eso? Que perdió la principal herramienta del comercio exterior. Y la Argentina vive del comercio exterior. Nosotros, si no vendemos nuestro producto al extranjero, no tenemos ingresos de divisa. Pero si quedamos apartados del mundo, en el negocio del flete sí, no participamos, perdemos mucha plata. No simplemente quedamos apartados del mundo, no tenemos para morfar, claro, que es más grave. Sí. No tenemos para desarrollarnos. Nosotros necesitamos integrarnos y utilizar nuestra riqueza en beneficio de la sociedad. Cuando yo te digo que el 10% de esos buques que entran y salen a sacar carga argentina, si fueran de bandera argentina, tendríamos una facturación de 1.400 millones de dólares por año. Es plata que hoy se lo lleva al extranjero. Y nosotros acá no tenemos dólares. ¿Y en cuánto podríamos invertir esos dólares? Pucha. Nos vamos a ir a un corte y quiero que a la vuelta me cuente un poquito acerca de qué es lo que podrían hacer ustedes como para aportar a la creación de una conciencia social diferente. Ya volvemos. Bueno. Continuamos charlando con el capitán Julio González Insfrán y nos había quedado una pregunta pendiente y era acerca del aporte que pueden hacer ustedes como dirigentes sindicales para que esta conciencia colectiva o puedan despertar, mejor dicho, a una sociedad que no tiene idea de lo que nos está pasando en este sentido. Bueno, la conferencia de prensa que hemos hecho hace poco tiempo fue justamente en ese sentido. Los medios son muy importantes en estas cuestiones porque son lo que llegan a la gente, en la manera de que la gente se entere de las cosas que está pasando. Y un pueblo sin conciencia no puede tomar buenas decisiones. Entonces, nosotros no solamente que tratamos de aportar esta denuncia, por decirlo de una manera, de que estamos siendo de alguna manera eliminados del río por estas políticas y que nos estamos quedando sin flota fluvial, sino que también aportamos argumentos y aportamos normativas para los funcionarios y les llevamos borradores de proyectos de ley, proyectos de distinto tipo, para ir mejorando la cosa. Nosotros somos no solamente un gremio de protestas, sino también de propuestas. Fíjate lo que está ocurriendo con el cambio climático en Argentina. Porque la gente cree que la bajante del río Paraná es simplemente una bajante más y no es así. Los problemas que está trayendo esta bajante son enormes, pero además vino como para quedarse. Porque el cambio climático hace de que no llueva en el norte y entonces el río está perdiendo caudal y tiene un tremendo impacto ecológico. Se mueren los pescados. Las ciudades que toman agua del río, hay muchas ciudades que ya no pueden hacerlo porque las tomas le quedan bajo el nivel del agua. Entonces, además de que pierde la economía muchísimos millones porque los barcos no pueden cargar lo suficiente como para que le rinda el flete. Entonces los barcos salen toda media carga, hay un cambio de presión laboral, por ejemplo, de norte a sur. Los barcos del Rosafé salen a media carga y van a completar carga al sur, y por lo tanto los barcos que van al sur presionan sobre la mano de obra local, que ya no dan abasto, y entonces tenemos conflictos laborales porque necesitamos más remolcadores y mejorar las condiciones laborales en una zona donde antes iban 10 barcos, ahora va 20 barcos. Nos genera, y además de aumento de costo en el transporte de la mercadería que no pudo embarcar por el puerto de Rosario, tiene que ir a Bahía Blanca a embarcar. Eso es todo aumento de costos. La bajante del río Paraná tiene una consecuencia económica enorme. Algún día alguien va a cuantificar este impacto económico. Claro, que ni siquiera se habla del cambio climático, ¿no? Y bueno, ¿y nosotros qué decimos? Que tenemos que tratar de combatir el cambio climático con remolcadores a GNL. Nosotros desarrollamos y lo tenemos listo, hemos hablado con todos los funcionarios del gobierno de poner en marcha la construcción de remolcadores a gas natural licuado, que aumentaría el desarrollo de vaca muerta porque le genera un mercado que hoy no lo tiene,
baja el costo un 68% el costo del combustible, lo que hace una flota mucho más competitiva, y además aprovechamos y aportamos algo concreto para el cambio climático, ya que Argentina también es un país firmante del Acuerdo de París. En fin, hay soluciones importantes para poder ponerlo en marcha. Esperamos que nos escuchen. Cuando se habla de los sindicatos, se dicen, los sindicatos entorpecen el trabajo de las empresas o ponen a los trabajadores en contra, cuando es todo lo contrario, ¿no? Gracias a los sindicatos también estas propuestas pueden cambiar la situación económica. Los sindicatos es la defensa que tiene el trabajador para que no le bolsiqueen. Exactamente. Porque si no hubiera sindicato acá estaríamos trabajando por un plato de arroz. Sí. Pero además los gremios han aportado mucho a la organización social. Han aportado previsibilidad a la situación socioeconómica del país. La responsabilidad de los sindicatos, como decía Perón, ha hecho que este país, a pesar de las profundas crisis económicas que generan los gobiernos, porque los sindicatos no administran bancos, ni piden préstamos al extranjero, ni manejan el valor del dólar, ni tienen nada que ver con la política financiera. Los sindicatos no tienen nada que ver con eso. Muy bien, estuvimos en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Capitán Julio González Infran, como siempre, gracias por habernos recibido, por contarnos un poquito acerca de la situación actual. Y bueno, lo que esperamos es que no solamente la dirigencia pueda tomar conciencia de esto, sino que nuestra sociedad también pueda hacerlo. Gracias, y que tenga buen programa. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Avenida Montes de Oca, 1731, Capital Federal. Comunicate al 5252 3482. www.patronesdecabotaje.org.ar